Mundo Noticias es actualidad, política, deportes, tecnología, noticias nacionales e internacionales. Manténgase informado las 24 horas del día con Mundo Noticias. Mundo Noticias es actualidad, política, deportes, tecnología, noticias nacionales e internacionales. Manténgase informado las 24 horas del día con Mundo Noticias. Groncol es un sueño muy ambicioso. Nosotros lo que queremos hacer en Groncol finalmente es revolucionar la forma como se vive en la ciudad. Nosotros principalmente ofrecemos dos productos hoy en día, que son techos verdes y muros verdes. Todo esto está enmarcado dentro de un concepto que se llama infraestructura vegetal. La infraestructura vegetal simplemente es traer el verde a la ciudad. Hay que aclarar que hay una diferencia entre hacer un techo verde y un muro verde. Un techo verde está, digamos que, concentrado en trabajar de una manera horizontal. Entonces es muy parecido a cómo trabaja la naturaleza normalmente. Los muros verdes, yo siempre he llamado que es un sistema antinatural, porque las plantas no están habituadas a crecer en una pared. Y el sistema que nosotros utilizamos está basado en toda la filosofía de la hidroponía. La hidroponía simplemente consiste en reemplazar la tierra o el medio de crecimiento por agua con nutrientes. Entonces, netamente lo que hacemos con los muros verdes es forzar a la vegetación que viva del agua con nutrientes que nosotros le damos y que ese desarrollo sea pues óptimo para que el muro siempre esté vivo y verde, que es lo que buscamos con las fachadas verdes. Groncol empieza en la cabeza de uno de nuestros socios cuando identificó que desde Suiza estaban pidiendo que se vendieran techos verdes en Colombia. Él, en medio de su curiosidad, se dio cuenta que no había un mercado y que no había unos proveedores que ofrecieran ese servicio, y ahí, digamos, nace la idea. Estaba convirtiendo en una selva de concreto Bogotá, y mire que había una oportunidad de volver esos proyectos un poco más amigables con las personas que lo iban a habitar. Y ahí es donde me surgió la idea de comenzar a crear estos sistemas de cubiertas verdes especialmente. Hay un dato muy interesante. Bogotá, en este caso puntual, en la ciudad que estamos, tiene alrededor de 30.000 hectáreas de cubiertas disponibles para poder hacer techos verdes. Solo el 3% son 3 millones de metros cuadrados. Es una superficie bien importante. Y al mismo tiempo, con ese mismo 3%, 3.5% que nosotros pudiéramos vegetar en la ciudad, podríamos captar todo el material particulado de los carros de esta ciudad. Como emprendedores comenzamos con un capital muy limitado. Comenzamos un poco poniendo nuestro capital humano para poder comenzar la empresa, apostándole a esta nueva aventura. El primero de los hitos fue un gran amigo nuestro, que fue un arquitecto, que fue el primer loco que dijo: hagamos el primer techo verde. Sin tener el primero era muy difícil vender, y él fue el primero que se aventuró a hacerlo. Y a raíz de eso arranca la compañía, y ahí vienen dos hitos más súper importantes que nos hicieron darnos cuenta que esto podía ser un negocio importante y una oportunidad muy interesante. Primero, cerramos un negocio de la Torre Argos aquí en Bogotá, que era 3.200 metros cuadrados de cubierta verde. Eso era un negocio de más de 300 millones, que para la compañía arrancando era una cosa muy importante, y además en ese momento ese techo verde fue el más grande del país. Pero yo creo que el mayor arranque de la compañía por poder hacer algo más visible fue haber hecho el Hotel B3 aquí en Bogotá, en la carrera 15 con calle 88. Realmente es impactante. Tener 8 pisos de muro verde con la exuberancia que tiene es algo muy especial, y hay pocos en el mundo de esa dimensión y con ese volumen. Los beneficios de los techos y los muros verdes hay 3 o 4 muy importantes. Uno, el tema de retener el agua.
Uno de los problemas grandes que tienen las ciudades grandes es que las tuberías no alcanzan a evacuar la cantidad de agua que recibe por todo lo que recogen las cubiertas y las vías. Entonces los techos verdes retienen más o menos el 50% de las aguas lluvias que recibe. Eso implica que podríamos reducir la tasa de agua que va hacia la escorrentía y termina yendo hacia los ríos y inundando la ciudad. En términos de temperatura, los techos verdes y los muros verdes son un colchón húmedo que funciona como un aislante térmico. Eso hace que disminuya la temperatura del concreto que está en el techo y le baje la temperatura a la ciudad. Y un tercer beneficio importante es el tema acústico. Eso es otro problema muy grande en la ciudad, la contaminación auditiva es muy alta. Todas estas coberturas vegetales absorben ese ruido y genera un beneficio muy importante muchas veces para los interiores de los edificios o a los mismos cubiertas que nosotros generamos. El crecimiento de Groncol ha sido exponencial. El primer año crecimos un 700%, pasamos de 170 millones a 1.200 millones de pesos en facturación. El año pasado, 2013, Groncol llegó a una facturación de alrededor de 4.500 millones de pesos y esperamos facturar este año por encima de 6.000 millones de pesos. Groncol actualmente tiene el 50% del mercado nacional. Básicamente el mercado se ha basado en Bogotá, en su gran mayoría. Actualmente estamos en una estrategia de expansión nacional, atacando las principales ciudades del país. Seguido a esto queremos, no al mediano plazo, llegar a un tema internacional. Hay un tema muy interesante que pasó cuando arrancamos esta empresa. En toda el área del trópico no existía información sobre cómo funcionaba un techo de muro verde en el trópico. Toda esta tecnología pues, se ha desarrollado ya hace más de 20, 30 años en Europa y en Estados Unidos, que son países con estaciones, pero en el trópico no existía información. Y ese caminar y construir que hemos generado en Groncol ha sido totalmente apasionante, porque ha sido cómo poder, de alguna manera, a prueba de error y de investigación, poder ya tener unos resultados tangibles de más de 60.000 metros cuadrados y más de 120 proyectos que hemos desarrollado en tan solo 4 años. Ha sido una montaña rusa totalmente apasionante y muy interesante como proyecto. Y yo como arquitecto, que estaba, digamos, habituado al ámbito del diseño y al ámbito de la construcción, entrar a ser parte de esta onda de hacer arquitectura verde, pues ha sido un apasionamiento que pues, somos locos de esta idea. Mundo Noticias es actualidad, política, deportes, tecnología, noticias nacionales e internacionales. Manténgase informado las 24 horas del día con Mundo Noticias. Mundo Noticias es actualidad, política, deportes, tecnología, noticias nacionales e internacionales. Manténgase informado las 24 horas del día con Mundo Noticias. Mundo Noticias es actualidad, política, deportes, tecnología, noticias nacionales e internacionales. Manténgase informado las 24 horas del día con Mundo Noticias.